Te juro que nunca más volverás a verme, gritó Elena mientras firmaba los papeles del divorcio. Ricardo sonrió con desprecio. Perfecto, una mujer menos de la que preocuparme. ¿Te imaginas cómo el destino puede jugar con tus planes? 3 años después, un giro inesperado congela la sangre de este millonario y su vida, tal como la conocía, se desmorona. ¿Qué o a quién encontró para desatar tal terremoto? Prepárate para una historia donde el pasado vuelve para cobrar lo que se le debe. Y el amor, a veces, encuentra los caminos más insospechados. Ricardo Montemayor, el magnate hotelero más poderoso de México, dueño de una fortuna que superaba los $300 millones, se deslizó suavemente en su Bentley Continental GT negro frente al Palazzo di Cristallo, el restaurante más exclusivo y caro de la Ciudad de México. Ajustó su reloj Patek Philippe de platino mientras un valet corría a recibirlo. A sus 30 y tantos, era la definición viviente del éxito empresarial, con una reputación que lo precedía en todos los círculos de élite. «Buenas noches, señor Montemayor», saludó el valet con una reverencia casi exagerada. «Es un honor tenerlo nuevamente en nuestro establecimiento». Ricardo asintió con esa sonrisa fría y calculadora que había perfeccionado durante años de negociaciones despiadadas. Su traje Armani de $15,000 se ajustaba perfectamente a su figura atlética. Cada paso que daba resonaba con la autoridad de un hombre que jamás había conocido el significado de la palabra no. Esa noche era especial. Había cerrado el contrato más importante de su carrera, la adquisición de una cadena rival que le daría el monopolio completo del turismo de lujo en 3 países. Era momento de celebrar, y había invitado a Camila Rivas, la modelo de 28 años que había conocido en una gala benéfica la semana anterior. Una mujer hermosa, sofisticada y sobre todo impresionada por su riqueza. El interior del Palazzo di Cristallo era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal de Murano colgaban del techo. Las paredes estaban decoradas con arte original de maestros europeos, y cada mesa adornada con flores frescas importadas diariamente desde Holanda. Los precios eran tan exclusivos que una sola cena podía costar más que el salario mensual de 3 familias promedio. «Señor Montemayor», el maître se acercó con una sonrisa servil. «Su mesa habitual está lista. ¿Esperamos a alguien más esta noche?» «Sí, la señorita Rivas llegará en cualquier momento». «Asegúrese de que todo sea perfecto», respondió Ricardo, con esa voz autoritaria que había desarrollado después de años mandando a cientos de empleados. Mientras era escoltado hacia su mesa en el área VIP, Ricardo se sentía en la cima del mundo. 3 años habían pasado desde su divorcio. 3 años durante los cuales había multiplicado su fortuna, salido con las mujeres más hermosas del continente y conseguido todo lo que se había propuesto. Elena había sido solo un obstáculo temporal en su camino hacia la grandeza, una lección aprendida sobre no mezclar los sentimientos con los negocios. Se acomodó en su silla de cuero italiano, mirando por el ventanal hacia las luces de la Ciudad de México que prácticamente le pertenecían. Su imperio se extendía por toda la costa, desde hoteles de 5 estrellas hasta resorts privados, donde los poderosos del mundo venían a relajarse y hacer negocios. Era respetado, temido y envidiado a partes iguales. «¿Desea que le traiga la carta de vinos, señor?», preguntó discretamente un mesero. «La botella de Chateau Petrus, 1998», respondió sin siquiera mirar al joven. «Y asegúrate de que esté a la temperatura exacta». Ricardo sacó su teléfono de oro y revisó sus mensajes. Camila le había escrito que llegaría unos minutos tarde debido al tráfico. Perfecto. Eso le daba tiempo para revisar los emails de sus gerentes internacionales y confirmar las reuniones de mañana en París. Mientras respondía un mensaje sobre la construcción de su nuevo hotel en 1905. «¿Cancún?
Una figura se acercó a su mesa con una botella de vino. Por reflejo, levantó la vista para confirmar que fuera la etiqueta correcta. Y fue entonces cuando su mundo se detuvo por completo. El teléfono de oro se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó como un gong en el silencio súbito que se había apoderado de su mente. Elena Morales estaba parada frente a él, sosteniendo la botella de vino con manos que temblaban casi imperceptiblemente. Llevaba el uniforme del restaurante, una blusa blanca impecable, falda negra hasta la rodilla y un delantal que no podía ocultar lo que él vio inmediatamente y que le golpeó como un puñetazo directo al corazón. Estaba embarazada, muy embarazada. El vientre redondeado era inconfundible bajo el uniforme, probablemente de unos 7 meses. Su rostro había cambiado. Había perdido esa suavidad juvenil que él recordaba, reemplazada por líneas de cansancio y una palidez que hablaba de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Su cabello, que antes llevaba siempre perfectamente peinado en salones de belleza caros, ahora estaba recogido en una cola de caballo simple y práctica. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos. Esos ojos verdes que una vez lo habían mirado con amor incondicional, ahora lo observaban con una mezcla de shock, humillación y algo que parecía ser pánico puro. ¿Desea que abra la botella, señor?, preguntó Elena con una voz que intentaba sonar profesional, pero que se quebraba ligeramente en los bordes. Ricardo se quedó paralizado. Su mente, que normalmente procesaba información a la velocidad de la luz para tomar decisiones empresariales de millones de dólares, simplemente se había desconectado. No podía procesar lo que estaba viendo. Elena, su Elena, la mujer que había echado de su vida como si fuera basura 3 años atrás, estaba parada frente a él, embarazada y sirviendo mesas. Los recuerdos se agolparon en su cabeza como una avalancha imparable. Elena, en su boda, radiante con un vestido de $50,000, prometiéndole amor eterno. Elena en su penthouse cocinando para él los domingos por la mañana, cantando bajito mientras preparaba su café exactamente como a él le gustaba. Elena llorando esa última noche, suplicándole que considerara tener hijos, que pensara en construir una familia juntos. Los negocios son mi prioridad, le había dicho con frialdad. Un hijo sería una distracción costosa e innecesaria. Si no puedes entender eso, tal vez no eres la mujer correcta para mí. Y ahora estaba ahí, obviamente esperando al hijo que él había rechazado tener con ella, trabajando en un lugar donde una sola propina probablemente era más dinero del que veía en semanas. «Señor», Elena repitió, su voz ahora más tensa, consciente de que otros clientes y empleados estaban comenzando a notar la extraña tensión en la mesa. «¿Desea que abra la botella?». Ricardo intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo había llegado Elena a este punto? Después del divorcio, él se había asegurado de que recibiera una compensación económica decente. No había sido generoso, pero tampoco la había dejado en la calle. ¿Qué había pasado con ese dinero? ¿Quién era el padre del bebé que llevaba en el vientre? Yo, Ricardo balbuceó, sintiéndose como un adolescente nervioso por primera vez en décadas. Elena aprovechó su confusión para inclinar ligeramente la cabeza en un gesto que podría parecer profesional para cualquier observador, pero él reconoció como una súplica silenciosa. «Por favor, no hagas un escándalo. No aquí, no ahora». En ese momento, la voz alegre de Camila resonó desde la entrada del restaurante. «Ricardo, perdón por la demora, el tráfico estaba imposible». Camila se acercaba a la mesa como una aparición de otra dimensión, con su vestido de diseñador que probablemente costaba más que lo que Elena ganaba en 6 meses, sus joyas que brillaban bajo las luces del restaurante y esa confianza que solo viene de
una vida sin preocupaciones económicas reales. Elena vio a Camila acercándose y algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad momentánea fue reemplazada por una máscara de dignidad profesional que le partió el corazón a Ricardo de una manera que no entendía. «Disculpe», Elena dijo con voz firme, «voy a enviar a otro mesero para que los atienda esta noche». Se dio vuelta para marcharse, pero Ricardo, actuando por un impulso que no pudo controlar, extendió la mano y la tomó del brazo. «Elena, espera». Ella se volteó hacia él y por un segundo, solo un segundo, él vio en sus ojos el dolor crudo y la traición que había estado cargando durante 3 años. Pero entonces Camila llegó a la mesa. «¿Todo está bien, amor?», preguntó Camila mirando con curiosidad la escena. Ricardo, sosteniendo el brazo de una mesera embarazada que parecía estar a punto de huir. Elena se liberó suavemente del agarre de Ricardo y se dirigió a Camila con perfecta cortesía profesional. «Todo está perfecto. Señorita, que disfruten su cena». Y sin darle otra oportunidad a Ricardo de hablar, se alejó hacia la cocina, llevándose con ella el equilibrio emocional que él había construido cuidadosamente durante 3 años. Camila se sentó completamente ajena al terremoto personal que acababa de sacudir a su acompañante. «¿Conoces a esa mesera?». Parecía que se conocían, comentó casualmente mientras revisaba la carta. Ricardo la miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Su mente seguía procesando la imagen de Elena, embarazada, cansada, trabajando en un lugar donde él gastaba en una noche lo que ella probablemente ganaba en meses. «No», mintió automáticamente, «no la conozco». Pero mientras Camila hablaba alegremente sobre su día de compras y sus planes para el fin de semana en su yate, Ricardo no podía dejar de mirar hacia la cocina, esperando volver a ver esa figura que había desaparecido, pero que había dejado su mundo completamente destrozado. Por primera vez en 3 años, Ricardo Montemayor, el hombre que controlaba imperios y movía millones con una sola llamada, se sintió completamente perdido. Y lo peor de todo era que no entendía por qué le importaba tanto. La cena se convirtió en una tortura exquisita. Ricardo fingía escuchar a Camila hablar sobre su última sesión de fotos en Milán, pero sus ojos buscaban obsesivamente cualquier rastro de Elena entre los meseros que iban y venían. Cada vez que una figura femenina aparecía en su visión periférica, su corazón se aceleraba solo para desplomarse al darse cuenta de que no era ella. «Ricardo, ¿me estás escuchando?». Camila había dejado de hablar y lo miraba con una mezcla de molestia y preocupación. «Has estado extraño desde que llegaste. ¿Pasó algo en los negocios?». «Disculpa, amor». Ricardo forzó su sonrisa más encantadora, esa que había usado para cerrar contratos de millones. «Solo estoy procesando los detalles del contrato que cerré hoy. Es un gran paso para la empresa». Camila sonrió, aparentemente satisfecha con la explicación. Después de todo, estaba acostumbrada a que los hombres poderosos con los que salía estuvieran constantemente pensando en dinero y negocios. Era parte del atractivo. Pero Ricardo no estaba pensando en contratos. Estaba reviviendo cada segundo de esos pocos minutos con Elena, analizando cada detalle como si fuera evidencia en un caso criminal. La manera en que sus manos temblaban, la palidez de su rostro, las ojeras que el maquillaje no podía ocultar completamente y, sobre todo, esa barriga redonda que gritaba una verdad que él no quería enfrentar. Elena había seguido adelante, había encontrado a alguien más, había hecho realidad el sueño de familia que él había destruido. ¿Sabes qué? Camila se inclinó hacia él con una sonrisa coqueta. «Después de la cena podríamos ir a tu penthouse. Tengo una sorpresa para ti». En circunstancias normales, Ricardo habría estado encantado. Camila era exactamente el tipo de mujer que atraía. Bella, sofisticada, sin complicaciones emocionales.
Pero esa noche, la idea de intimidad con alguien más le parecía imposible. Su mente estaba completamente ocupada por la imagen de Elena desapareciendo hacia la cocina. «Por supuesto», mintió, levantando su copa de vino. «Brindemos por las sorpresas». Pero mientras Camila sonreía y chocaba su copa contra la suya, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el curso de la noche para siempre. «Disculpa un momento», se puso de pie. «Necesito hacer una llamada importante. Vuelvo enseguida». Antes de que Camila pudiera protestar, Ricardo se dirigió hacia la parte trasera del restaurante. Su corazón latía como si estuviera corriendo una maratón. No había planeado esto. No había pensado qué iba a decir, pero su cuerpo se movía por impulso propio hacia la cocina. Se detuvo frente a las puertas de vaivén que separaban el mundo elegante del comedor de la realidad cruda de la cocina. A través del cristal circular de una de las puertas, pudo ver el interior. Chefs, corriendo de un lado a otro, meseros recogiendo platos, el caos organizado de un restaurante de alta cocina en plena operación. Y entonces la vio. Elena estaba sentada en una silla pequeña en un rincón, con una mano apoyada en su espalda baja y la otra sosteniendo un vaso de agua. Su rostro mostraba signos claros de agotamiento y por un momento cerró los ojos como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Ricardo sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. La mujer, que una vez había vivido en un penthouse de lujo, que había tenido acceso a los mejores spas y médicos privados, que nunca había tenido que preocuparse por nada más que elegir qué vestido de diseñador usar, ahora estaba claramente luchando por mantenerse de pie durante un turno de trabajo. Sin pensarlo más, empujó las puertas y entró a la cocina. El ruido y el caos lo golpearon inmediatamente. El calor de las estufas, el sonido de los cuchillos cortando, las órdenes gritadas de los chefs. Varios empleados lo miraron con sorpresa y alarma. Los clientes definitivamente no debían estar en la cocina. «Señor, no puede estar aquí». Uno de los subchefs se acercó rápidamente, limpiándose las manos en su delantal. Pero Ricardo no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Elena, quien había levantado la vista al escuchar la conmoción, y ahora lo miraba con una expresión de horror absoluto. «Elena», dijo, y su voz sonó extraña, incluso para él, cargada de una emoción que no sabía cómo manejar. Ella se puso de pie inmediatamente, con un esfuerzo que era doloroso de observar, y se acercó a él con la cara roja de vergüenza. «Ricardo, no puedes estar aquí», susurró urgentemente, consciente de que todos los empleados los estaban observando. «Por favor, vete». «Necesito hablar contigo», respondió él, ignorando completamente las miradas curiosas y las voces de protesta del personal de cocina. «No aquí, no ahora». Elena lo tomó del brazo con más fuerza de la que él esperaba y lo guió hacia una puerta trasera que daba al callejón. «Me vas a meter en problemas. Necesito este trabajo». Salieron al aire fresco de la noche y por primera vez en 3 años estuvieron completamente solos. El contraste era brutal. El callejón sucio y mal iluminado versus el lujo del restaurante que habían dejado atrás. Elena se apoyó contra la pared de ladrillo, respirando pesadamente, una mano protegiendo instintivamente su vientre. «¿Qué quieres, Ricardo?», preguntó, y había una dureza en su voz que él nunca había escuchado antes. «¿Viniste a reírte, a confirmar que tenías razón sobre mí? Yo no sabía que estabas trabajando aquí». Ricardo se sentía como un idiota, balbuceando palabras sin sentido. «No sabía que estabas embarazada». Elena soltó una risa amarga que le rompió el corazón. «Por supuesto que no lo sabías. ¿Por qué ibas a saberlo? Hace 3 años me dijiste muy claramente que no querías saber nada más de mi vida». Los recuerdos de esa noche final volvieron como puñaladas.
Elena llorando, suplicándole que reconsiderara el divorcio. Él, frío como el hielo, entregándole los papeles ya preparados y diciéndole que podía firmar por las buenas, o sus abogados se encargarían de que no recibieran ni un centavo. El dinero del divorcio, Ricardo murmuró. Te di suficiente para que estuvieras bien por años. La expresión de Elena cambió, volviéndose aún más dura. El dinero del divorcio. ¿Te refieres a los $50,000 que me diste después de 5 años de matrimonio? Después de que construí mi vida entera alrededor de la tuya. Ricardo sintió como si lo hubieran abofeteado. En su mente, $50,000 había sido una cantidad generosa. Para él era lo que gastaba en un fin de semana. Pero ahora, viendo a Elena embarazada y trabajando como mesera, se daba cuenta de cuán ridículamente inadecuada había sido esa suma. Elena, yo pensé... ¿Pensaste qué? Ella lo interrumpió y por primera vez había lágrimas en sus ojos. ¿Pensaste que con 50,000 podría mantenerme por el resto de mi vida? ¿Pensaste que después de 5 años, siendo tu esposa, donde mi único trabajo era ser perfecta para tus eventos de negocios, iba a ser fácil encontrar trabajo? Ricardo se quedó sin palabras. Durante su matrimonio, Elena había dejado su trabajo como maestra de arte para dedicarse completamente a ser la esposa perfecta. Había organizado sus eventos, había decorado sus casas, había sido su compañera en cada función social importante. Nunca se había detenido a pensar en lo difícil que sería para ella reconstruir una carrera después del divorcio. ¿De cuántos meses estás?, preguntó cambiando de tema porque no podía soportar enfrentar su propia culpabilidad. Elena se tocó el vientre inconscientemente. 7 meses y medio. Ricardo hizo cálculos rápidos en su cabeza. Eso significaba que había quedado embarazada menos de 6 meses después del divorcio. La idea de Elena con otro hombre tan pronto después de su separación le dolía de una manera que no entendía. ¿Quién es el padre?, preguntó antes de poder detenerse. Elena lo miró como si la hubiera golpeado. Eso no es asunto tuyo. Solo quiero saber si te está cuidando bien, Ricardo insistió, aunque sabía que no tenía derecho a preguntar. Si necesitas ayuda... Elena soltó otra risa amarga. ¿Ahora quieres ayudar? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me dejaste con $50,000 y me dijiste que nunca querías volver a verme? Ricardo se pasó las manos por el cabello, frustrado. Elena, yo no sabía. Si hubiera sabido que las cosas estaban tan mal para ti, ¿habrías hecho qué? Ella lo desafió. ¿Habrías enviado más dinero para calmar tu conciencia? ¿Habrías contratado a alguien para que se encargara del problema por ti? No lo sé, admitió él, y la honestidad de su respuesta los sorprendió a ambos. Elena lo estudió en silencio por un momento. En la tenue luz del callejón, Ricardo pudo ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la manera en que se sostenía la espalda, la hinchazón en sus pies que sobresalía de los zapatos baratos del uniforme. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, Elena preguntó suavemente. ¿No es que esté trabajando como mesera embarazada? ¿No es que viva en un apartamento de una habitación que cuesta la mitad de lo que tú gastabas en vino cada mes? Lo más triste es que durante 5 años realmente creí que me amabas. Esas palabras le pegaron a Ricardo como un martillo al pecho. Elena, yo sí te amaba. No, ella negó con la cabeza. Amabas la idea de mí. Una esposa hermosa que se veía bien en tus brazos en las galas. Alguien lo suficientemente inteligente para mantener conversaciones interesantes con tus socios, pero no lo suficientemente ambiciosa como para competir contigo. Pero nunca me amaste a mí. En ese momento, la puerta trasera del restaurante se abrió y apareció un hombre mayor con traje de gerente. Elena, te están buscando en el comedor. Y, señor, miró a Ricardo con desaprobación, necesita regresar con su acompañante. Los clientes no pueden estar en las áreas de empleados.
Ricardo quería protestar, quería exigir más tiempo, más respuestas, pero la expresión de pánico en el rostro de Elena lo detuvo. «Por favor», le susurró ella, «no hagas que pierda este trabajo, es lo único que tengo». Sin otra palabra, Elena se dirigió de vuelta al interior, dejando a Ricardo solo en el callejón, con más preguntas que respuestas y un dolor en el pecho que no entendía cómo aliviar. Cuando regresó a su mesa, Camila lo esperaba con expresión impaciente. «¿Dónde estabas? Tu comida se está enfriando». Ricardo se sentó y miró su plato de $200, el mismo precio que Elena probablemente ganaba en toda una noche de trabajo. Por primera vez en su vida, el lujo que lo rodeaba le parecía obsceno. «Camila», dijo súbitamente, «creo que deberíamos irnos». Pero mientras pagaba la cuenta con su tarjeta Black sin límite, su mente ya estaba formulando un plan. Este encuentro no había terminado ni por asomo. Ricardo no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió después de esa. Desde su penthouse de $20 millones, con vista panorámica a toda la Ciudad de México, se quedaba despierto hasta el amanecer, mirando por los ventanales hacia las luces que parpadeaban abajo. En algún lugar entre esas luces estaba Elena, probablemente en un apartamento pequeño y barato, luchando por dormir con una barriga de 7 meses y medio, mientras se preocupaba por pagar las cuentas del mes. La imagen lo atormentaba. Durante 3 años, había logrado convencerse de que había tomado la decisión correcta. El matrimonio había sido un error. Elena había sido demasiado emocional, demasiado dependiente, demasiado humana para el mundo en el que él vivía. Se había dicho a sí mismo que ella estaría mejor sin él, que encontraría a alguien más adecuado para sus necesidades domésticas, pero verla en ese restaurante había destrozado todas sus justificaciones. «Señor Montemayor», la voz de Carmen, su asistente personal, lo sacó de sus pensamientos. «Son las 10:30 a.m. Su reunión con los inversionistas japoneses es en 1 hora». Ricardo se volteó desde la ventana, consciente de que llevaba la misma ropa del día anterior. Carmen lo miró con preocupación profesional, pero discreta. En los 5 años que llevaba trabajando para él, nunca lo había visto tan descompuesto. «Cancela la reunión», dijo Ricardo, su voz ronca por la falta de sueño. «Señor», Carmen parpadeó sorprendida. «Pero es el contrato de los hoteles en Tokio. Han volado específicamente para que Roberto se encargue. Dile que tengo una emergencia familiar». Carmen abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Ricardo la detuvo. En 5 años, él nunca había cancelado una reunión importante, nunca había puesto nada por encima de los negocios y definitivamente nunca había mencionado tener familia. «¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señor?», preguntó cuidadosamente. Ricardo la miró durante un largo momento. Carmen era eficiente, discreta y había demostrado una lealtad absoluta durante años. Si alguien podía ayudarlo, era ella. «Necesito que investigues a alguien», dijo finalmente, «pero esto es completamente confidencial. Ni una palabra a nadie, ni siquiera a Roberto». Carmen asintió sacando su tablet. «Por supuesto, señor. ¿Qué necesita saber?» «Elena Morales. Era Elena Montemayor hasta hace 3 años. Necesito saber dónde vive, cuál es su situación financiera exacta, dónde ha trabajado desde el divorcio y, sobre todo», hizo una pausa, «necesito saber todo sobre el hombre que la dejó embarazada». Carmen escribió rápidamente sin hacer preguntas. Era demasiado profesional para eso, pero Ricardo pudo ver la curiosidad en sus ojos. «¿Qué tan rápido necesita esta información?» «Para esta tarde». Carmen asintió y se dirigió hacia la puerta, pero Ricardo la detuvo. «Carmen, una cosa más. Quiero información médica también. Necesito saber si ella y el bebé están bien». Esta vez Carmen no pudo ocultar su sorpresa completamente, pero se limitó a asentir antes de salir de la oficina.
Ricardo pasó el resto de la mañana paseando por su penthouse como un animal enjaulado. Intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Intentó llamar a Camila, pero la idea de fingir interés en su conversación superficial le daba náuseas. Intentó ir al gimnasio, pero cada repetición en el banco de pesas lo llevaba de vuelta a la imagen de Elena, sosteniendo su espalda dolorida. A las 3 p.m., Carmen regresó con una carpeta gruesa y una expresión que Ricardo no pudo interpretar. No era compasión exactamente, pero tampoco era indiferencia profesional. ¿Qué encontraste?, Ricardo preguntó inmediatamente. Carmen se sentó frente a su escritorio, claramente incómoda con lo que tenía que reportar. «Señor Montemayor, esto es complicado». Ricardo se preparó para lo peor. «Dímelo todo. Elena Morales vive en un apartamento de una habitación en el sector San Miguel, en Ciudad de México. El alquiler es de $800 al mes, servicios incluidos. Trabaja en el Palazzo di Cristallo 5 noches a la semana, ganando $12 la hora más propinas. También trabaja los fines de semana limpiando casas en el barrio de Las Lomas». Cada palabra era como una bofetada. Ricardo calculó rápidamente. Elena ganaba en un mes menos de lo que él gastaba en una sola cena de negocios. ¿Y el padre del bebé?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Carmen abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Aquí es donde se pone doloroso». «¿Qué quieres decir?». «El padre del bebé es Javier Sandoval, un arquitecto de 35 años. Elena comenzó una relación con él aproximadamente 8 meses después de su divorcio. Según mis fuentes, era una relación seria. Él le propuso matrimonio cuando se enteraron del embarazo». Ricardo sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo estuviera retorciendo lentamente. Elena había seguido adelante. Había encontrado amor otra vez. Había estado a punto de casarse. «¿Qué pasó?», preguntó con voz tensa. Carmen lo miró con algo parecido a la compasión. Javier Sandoval tenía otro secreto. Estaba casado. Casado durante 8 años con 2 hijos pequeños. Elena no lo sabía. Descubrió la verdad cuando tenía 5 meses de embarazo, cuando la esposa legítima apareció en su apartamento. Ricardo cerró los ojos imaginando la escena. Elena, embarazada e ilusionada con su nueva vida, descubriendo que el hombre que amaba la había estado engañando todo el tiempo. ¿Y él qué hizo? Le dijo que había sido todo un error, que él nunca había planeado dejar a su familia. Le ofreció dinero para que resolviera la situación y cuando Elena se negó, le dijo que no quería saber nada más del bebé. Carmen hizo una pausa. Eso fue hace 2 meses. No ha vuelto a contactarla. La información golpeó a Ricardo como una avalancha. Elena había encontrado amor después de él. Había construido esperanzas de una nueva familia, solo para descubrir que había sido engañada otra vez. Y ahora estaba sola, embarazada, trabajando hasta el agotamiento para mantenerse. «Hay más». Carmen continuó consultando sus notas. «¿Más? Elena ha estado yendo a una clínica pública para su atención prenatal porque no puede permitirse un seguro médico privado. Ha tenido algunas complicaciones menores, presión arterial alta, anemia, probablemente relacionadas con el estrés y el exceso de trabajo». «Complicaciones». Ricardo se alarmó inmediatamente. «¿Está bien el bebé?». «Según los registros médicos, tanto ella como el bebé están bien por ahora, pero los doctores le han recomendado reducir las horas de trabajo y el estrés. Obviamente, eso no ha sido posible dada su situación financiera». Carmen sacó más documentos. «También descubrí algo más sobre su situación después del divorcio. Elena intentó volver a trabajar como maestra, pero la mayoría de las escuelas privadas no la contrataron porque había estado fuera del campo durante 5 años. Las públicas tenían listas de espera enormes. Terminó trabajando en empleos de servicio al cliente, en tiendas, en cafeterías.
Cuando comenzó a mostrar el embarazo, muchos empleadores la despidieron con excusas. Ricardo se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. ¿Por qué no me contactó? ¿Por qué no me pidió ayuda cuando Javier la abandonó? Carmen lo miró con una expresión extraña. Señor, ¿recuerda cuáles fueron sus últimas palabras hacia ella? Ricardo recordó vívidamente esa noche final. Si alguna vez tienes problemas en la vida, no son míos. Elegiste irte, ahora vive con las consecuencias. Había sido tan cruel, tan definitivo. ¿Cómo podía Elena haber venido a pedirle ayuda después de eso? Hay una cosa más, Carmen dijo suavemente. Algo que encontré en los registros del hospital. ¿Qué? En la documentación médica, Elena puso su nombre como contacto de emergencia. Ricardo se volteó rápidamente. ¿Qué? ¿No tiene familia aquí, señor? Sus padres murieron hace años. No tiene hermanos. Cuando le preguntaron quién debían llamar en caso de emergencia durante el parto, puso su nombre y el número de su oficina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Por qué haría eso? Murmuró más para sí mismo que para Carmen. Tal vez, Carmen sugirió cuidadosamente, porque a pesar de todo lo que pasó, usted sigue siendo la persona más importante en su vida. Ricardo se dejó caer en su silla, abrumado por emociones que no sabía cómo manejar. Elena había sido traicionada por dos hombres, primero por él, que la había abandonado cruelmente, y luego por Javier, que la había engañado y abandonado embarazada. Y aún así, cuando necesitaba poner el nombre de alguien en quien confiaba en caso de emergencia médica, había puesto el de él. ¿Qué voy a hacer, Carmen?, preguntó, y por primera vez en años su voz sonó vulnerable, humana. Eso depende de usted, señor, pero si me permite una observación personal, dila. En 5 años trabajando para usted, nunca lo había visto tan afectado por algo que no fueran los negocios. Y Elena Morales es la única persona que he visto que lo hace comportarse como un ser humano real en lugar de como una máquina de hacer dinero. Ricardo miró a Carmen con sorpresa. Nunca había hablado tan directamente. ¿Qué sugieres? Sugiero que vaya a verla, pero no como el CEO millonario que va a rescatar a la damisela en apuros. Vaya como el hombre que todavía la ama y que quiere una oportunidad de ser mejor de lo que era antes. Ricardo se puso de pie con una determinación que no había sentido en años. Tienes razón, pero primero quiero que hagas algo por mí, lo que necesite. Contacta al mejor obstetra privado de la Ciudad de México, el doctor Fuentes, en el Hospital Ángeles. Arregla una cita para Elena bajo un nombre falso si es necesario, y quiero que pague su alquiler por los próximos 6 meses de forma anónima. Y si ella se niega a aceptar la ayuda, entonces encontraré otra manera, Ricardo respondió dirigiéndose hacia la puerta. Pero no voy a permitir que la mujer que amo críe a su hijo en la pobreza cuando yo tengo el poder de cambiar eso. Carmen se quedó en silencio por un momento. Señor, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Elena no es solo una exesposa embarazada que necesita ayuda. Es una mujer que ha sido traicionada por 2 hombres, que está luchando por mantener su dignidad mientras cría sola a un hijo. Si va a entrar en su vida otra, ¿ves? Tiene que estar preparado para quedarse. Ella no puede soportar ser abandonada una tercera vez. Ricardo se detuvo en la puerta, considerando las palabras de Carmen. Durante 3 años había vivido creyendo que no necesitaba a nadie, que el amor era una debilidad, que la familia era una distracción de los negocios importantes. Pero ver a Elena embarazada y luchando sola había destrozado todas esas creencias. Carmen, durante 3 años he sido el hombre más rico y miserable del país. He tenido todo lo que el dinero puede comprar y no he sido feliz ni un solo día. Pero en los 5 minutos que pasé hablando con Elena en ese callejón, me sentí más vivo de lo que me había sentido en años.
Abrió la puerta y se volteó hacia Carmen una última vez. Voy a recuperar a mi familia. No la familia que tuve, sino la familia que debería haber construido si no hubiera sido tan idiota y orgulloso. Y el hecho de que el bebé no sea suyo biológicamente. Ricardo sonrió por primera vez en días, pero era una sonrisa diferente. No era la sonrisa fría y calculada del CEO despiadado. Era la sonrisa de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Carmen, ese bebé va a crecer sin padre porque un cobarde lo abandonó. Si Elena me da la oportunidad, voy a ser el mejor padre que ese niño podría tener, sin importar quién lo haya engendrado. Mientras el ascensor lo llevaba hacia el estacionamiento, Ricardo ya no pensaba en contratos millonarios o en imperios empresariales. Pensaba en Elena limpiando casas con 7 meses de embarazo. Pensaba en ella llorando sola en su apartamento cuando Javier la abandonó. Pensaba en ella poniendo su nombre como contacto de emergencia porque no tenía a nadie más. Pero sobre todo pensaba en la oportunidad que la vida le estaba dando de ser el hombre que debería haber sido desde el principio. La guerra por recuperar a Elena había comenzado, y esta vez no iba a perder. Ricardo llegó al Palazzo di Cristallo a las 7:30 p.m., pero esta vez no llegó en su Bentley negro con chofer. Había dejado el auto de lujo en casa y tomado un taxi, consciente de que aparecer con toda su ostentación sería exactamente lo contrario de lo que necesitaba hacer. Esa noche no era el CEO millonario visitando un restaurante exclusivo. Era un hombre desesperado tratando de recuperar a la mujer que había perdido por su propia estupidez. Se quedó parado en la acera por 10 minutos completos, observando a través de los ventanales del restaurante, buscando a Elena entre los meseros que se movían elegantemente entre las mesas. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico. No tenía un plan. No había ensayado qué decir. Solo sabía que no podía pasar otra noche sabiendo lo que ahora sabía sin hacer algo al respecto. Cuando finalmente la vio, casi se le cortan las piernas. Elena estaba atendiendo una mesa de hombres de negocios, sonriendo profesionalmente mientras anotaba su orden. Pero Ricardo pudo ver más allá de la máscara profesional. Pudo ver cómo se sostenía discretamente la espalda baja cuando pensaba que nadie estaba mirando. Pudo ver la fatiga en sus ojos. Pudo ver cómo se había puesto base de maquillaje extra para ocultar las ojeras. Y pudo ver su vientre más prominente ahora que la había visto de perfil, cargando al hijo de un hombre que la había abandonado sin mirar atrás. ¿Tiene reservación, señor?, le preguntó el maître cuando finalmente entró al restaurante. No, pero... Ricardo comenzó, luego se detuvo. No podía usar su nombre. Elena trabajaba aquí. Y si sus compañeros descubrían que el CEO millonario, Ricardo Montemayor, estaba ahí por ella, podría meterla en problemas. ¿Podrían darme una mesa en la sección donde trabaja esa mesera?, señaló discretamente hacia Elena. El maître siguió su mirada y frunció el ceño ligeramente. Señor, Elena está atendiendo el área VIP esta noche. Esas mesas requieren un consumo mínimo de $500. Perfecto, Ricardo, respondió inmediatamente sacando su billetera. 10 minutos después, estaba sentado en una mesa para 2 en la sección de Elena, fingiendo estudiar la carta, mientras en realidad estudiaba cada uno de sus movimientos. La manera en que se movía más lentamente de lo normal, la manera en que respiraba profundamente antes de levantar bandejas pesadas, la manera en que sonreía a los clientes con perfecta cortesía profesional, pero la sonrisa desaparecía inmediatamente cuando pensaba que nadie estaba mirando. Elena no lo había visto aún. Estaba ocupada con una mesa de 6 personas que claramente la estaban haciendo correr de un lado a otro con peticiones constantes. Ricardo observó con creciente indignación
Como uno de los hombres le gritó porque había traído agua con gas en lugar de agua natural, y cómo Elena se disculpó repetidamente mientras se apresuraba a corregir el error. Cuando finalmente terminó con esa mesa y se dirigió hacia la suya, Ricardo pudo ver el momento exacto en que lo reconoció. Sus pasos se hicieron más lentos, su postura se tensó y una expresión de pánico puro cruzó su rostro antes de que pudiera controlarla. Se acercó a su mesa con la misma expresión profesional que había usado la noche anterior, pero Ricardo pudo ver sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la libreta. «Buenas noches», dijo con voz cuidadosamente controlada. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?» «Elena», Ricardo dijo suavemente, «necesitamos hablar». «Estoy trabajando», respondió. Ella rápidamente, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia sus compañeros de trabajo. «Si desea hacer una orden...» «He estado investigando». Ricardo la interrumpió y vio cómo sus ojos se abrieron con shock. «Sé sobre Javier, sé lo que te hizo». El rostro de Elena se puso completamente pálido. La libreta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido que hizo que varias personas voltearan a mirar. «No puedes estar aquí hablando de eso», Elena susurró desesperadamente, agachándose para recoger la libreta. «Por favor, Ricardo, me van a despedir». «Entonces ven conmigo». Ricardo se puso de pie. «Vamos a algún lugar donde podamos hablar en privado». «No puedo dejar mi turno», Elena protestó, pero su voz se estaba quebrando. «Necesito este trabajo, necesito cada centavo». «¿Para qué, Elena?», preguntó directamente. «¿Para pagar el alquiler de un apartamento horrible? ¿Para comprar comida barata que no te da la nutrición que necesitas? ¿Para ir a una clínica pública donde te tratan como ganado?» Elena lo miró como si la hubiera abofeteado. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a investigar mi vida privada? ¿Quién te dio derecho a...?» «El derecho me lo da el hecho de que te amo». Ricardo explotó, y su voz fue lo suficientemente alta como para que varias mesas voltearan a mirar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se quedó paralizada, mirándolo con una expresión de shock total. Ricardo se dio cuenta de que había dicho las palabras que había estado negando, incluso a sí mismo, durante 3 años. «Señorita Elena», la voz del gerente del restaurante cortó la tensión como un cuchillo. «¿Hay algún problema aquí?» Elena se volteó hacia el gerente, claramente entrando en pánico. «No, señor Vargas, todo está bien. El señor se estaba yendo», Ricardo dijo firmemente, sacando un billete de $100 y poniéndolo sobre la mesa. «Pero antes, me gustaría hablar con usted sobre Elena». «¿Conmigo?» El señor Vargas pareció confundido. «Sí. ¿Sabe usted que Elena está embarazada de 7 meses y medio?» «Por supuesto que lo sé», el gerente respondió defensivamente, «pero mientras pueda hacer su trabajo, y sabe que los doctores le han recomendado reducir sus horas de trabajo debido a complicaciones relacionadas con el estrés». El señor Vargas miró a Elena con sorpresa. «¿Es eso cierto?» Elena abrió la boca para responder, pero Ricardo continuó. «Y sabe que está trabajando 2 empleos porque el salario que le pagan aquí no le alcanza ni para cubrir sus gastos básicos». «Señor», el gerente ahora parecía incómodo, «no sé quién es usted, pero los asuntos laborales de nuestros empleados son...» «Soy Ricardo Montemayor», Ricardo dijo, y pudo ver cómo el gerente se ponía rígido al reconocer el nombre. «Y Elena es mi exesposa». Si había silencio antes, ahora había un vacío total. Ricardo pudo ver a otros empleados y clientes tratando de escuchar discretamente la conversación. Pudo ver la mortificación absoluta en el rostro de Elena. «Mi exesposa, el señor Vargas», repitió, claramente tratando de procesar esta información. «Mi exesposa, quien ahora está embarazada y trabajando hasta el agotamiento, porque yo fui un idiota que la dejó sin nada cuando nos divorciamos». Ricardo continuó,
sin importarle ya quién estuviera escuchando, y quien merece mucho más respeto y consideración del que está recibiendo aquí. Elena finalmente encontró su voz. Ricardo, para, por favor, para ya. Pero había lágrimas corriendo por sus mejillas, y no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de algo mucho más complejo: alivio, confusión, miedo, y tal vez, solo tal vez, un poco de la vieja esperanza que había estado enterrada durante 3 años. Señor Montemayor, el gerente estaba claramente nervioso ahora, probablemente calculando cuánto dinero gastaba alguien como Ricardo en el restaurante. Si hay algo que podamos hacer para acomodar mejor a Elena, lo que pueden hacer, Ricardo dijo firmemente, es darle el resto de la noche libre. Pagaré por cualquier pérdida de propinas. Eso no es necesario. Elena protestó débilmente. Sí lo es. Ricardo la miró directamente a los ojos. Porque vamos a ir a cenar a un lugar donde puedas sentarte cómodamente, ordenar lo que realmente quieras comer y hablar sin preocuparte por impresionar a los clientes. No puedo, Elena susurró. No puedo hacer esto otra vez, Ricardo. ¿Qué otra vez? Confiar en ti, ella respondió, y las palabras salieron como un sollozo. No puedo. Confiar en que no vas a desaparecer otra vez cuando te aburras de jugar al Salvador. Ricardo sintió como si cada palabra fuera una puñalada directa al corazón, pero sabía que se las merecía todas. Tienes razón, admitió. Tienes todo el derecho del mundo a no confiar en mí. Fui un cobarde hace 3 años. Fui cruel. Fui todo lo que nunca debería haber sido contigo. Se acercó un paso más, consciente de que todos los estaban observando, pero ya no le importaba. Pero Elena, lo que descubrí sobre Javier, sobre cómo te abandonó, sobre cómo has estado luchando sola, no puedo vivir con eso. No puedo despertar cada día sabiendo que la mujer que amo está cargando sola con todo ese peso. La mujer que amas, Elena repitió, y había una mezcla de incredulidad y dolor en su voz. ¿Ahora me amas? Después de 3 años de no saber nada de mí, después de verme en mi peor momento, te he amado todos estos años. Ricardo admitió, su voz quebrándose ligeramente. Cada día que pasé convenciéndome de que había hecho lo correcto, una parte de mí sabía que había cometido el peor error de mi vida, pero era demasiado orgulloso, demasiado testarudo para admitirlo. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, manchando ligeramente su maquillaje. ¿Y qué cambió?, preguntó. ¿Qué cambió para que ahora estés aquí, haciendo una escena en mi lugar de trabajo, diciendo cosas que... Lo que cambió, Ricardo la interrumpió, es que me di cuenta de que he pasado 3 años siendo el hombre más rico y miserable del país. Lo que cambió es que te vi anoche y recordé lo que significaba sentirme vivo. Lo que cambió es que descubrí que has sido traicionada por 2 hombres y no puedo ser el segundo hombre que te abandona sin luchar por ti. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio incómodo de hace unos minutos. Era el silencio de 2 personas mirándose realmente por primera vez en 3 años, viendo no las versiones idealizadas o demonizadas que habían construido en sus mentes, sino las personas reales que estaban frente a ellos. Elena, el señor Vargas, interrumpió suavemente. ¿Quiere tomarse el resto de la noche libre? No habrá ningún problema con su trabajo. Elena miró entre el gerente y Ricardo, claramente torturada por la decisión. Si vienes conmigo, Ricardo dijo suavemente, no será como antes. No será el millonario rescatando a la damisela en apuros. Será 2 personas que se lastimaron mutuamente tratando de ver si pueden sanar juntas. Elena cerró los ojos por un momento largo, como si estuviera reuniendo valor para tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Cuando los abrió, había una determinación silenciosa en ellos. «Dame 5 minutos para cambiarme», dijo finalmente. Ricardo sintió como si pudiera volar. «En serio, una cena». Elena clarificó rápidamente.
una conversación. Eso es todo lo que estoy prometiendo. Eso es todo lo que estoy pidiendo, Ricardo respondió. Aunque ambos sabían que estaba mintiendo, estaba pidiendo mucho más que eso. Estaba pidiendo una segunda oportunidad para ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Estaba pidiendo la oportunidad de amar no solo a Elena, sino al hijo que llevaba en el vientre. Estaba pidiendo la oportunidad de construir la familia que había sido demasiado idiota para valorar la primera vez. Mientras Elena desaparecía hacia el vestuario de empleados, Ricardo se quedó parado en el restaurante, consciente de que las próximas horas determinarían el resto de su vida. O recuperaría a la mujer de sus sueños o la perdería para siempre. Y por primera vez en 3 años, algo le importaba más que ganar dinero. Le importaba ganar de vuelta el corazón de Elena. Ricardo había elegido cuidadosamente el restaurante, la pequeña Italia, un lugar acogedor y familiar a 10 minutos del Palazzo di Cristallo. No era exclusivo ni caro, no tenía manteles de lino ni candelabros de cristal. Era exactamente lo opuesto a los lugares donde solía llevar a Elena. Cuando estaban casados, era real, auténtico. El tipo de lugar donde una mujer embarazada podía sentarse cómodamente sin sentirse juzgada por su apariencia. Elena había salido del vestuario vistiendo jeans de maternidad y una blusa simple de algodón azul que hacía que sus ojos verdes brillaran de una manera que Ricardo había olvidado que era posible. Sin el maquillaje del trabajo y con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, se veía más joven, más vulnerable, más parecida a la mujer de la que se había enamorado años atrás, pero también se veía agotada. Las ojeras eran más evidentes sin maquillaje, y Ricardo pudo ver cómo cada paso le costaba un esfuerzo que trataba de disimular. ¿Cómo llegaste aquí?, le preguntó Ricardo mientras caminaban lentamente por la acera. En autobús, Elena respondió simplemente. Ricardo sintió una punzada de culpa. ¿Cuánto tiempo te toma llegar desde tu apartamento al restaurante? 1 hora y media, ella admitió. Tengo que tomar 2 autobuses diferentes. Ricardo hizo cálculos rápidos en su cabeza. Elena viajaba 3 horas diarias solo para ir y venir del trabajo, de pie, embarazada de 7 meses y medio, mientras él se quejaba si su chofer llegaba 5 minutos tarde. Elena, eso es... No, lo detuvo antes de que pudiera terminar. No empecemos con eso. No empecemos con la lástima o con lo mucho que mi vida es diferente a la tuya. Si vamos a hacer esto, si vamos a tener esta conversación, tiene que ser entre iguales. Ricardo asintió, aunque no entendía completamente cómo podían ser iguales cuando la diferencia en sus circunstancias era tan abismal. Cuando llegaron al restaurante, Ricardo inmediatamente notó cómo Elena se relajó ligeramente. El ambiente era cálido y acogedor, con música suave de fondo y el aroma de comida casera italiana llenando el aire. La anfitriona, una mujer mayor con sonrisa genuina, los llevó a una mesa en un rincón tranquilo. ¿Algo de beber para comenzar?, preguntó la mesera. Una joven que no podía tener más de 20 años. Agua con limón, por favor, Elena respondió. ¿Y para usted, señor? Ricardo estaba a punto de pedir su vino habitual, un Cabernet de $200 la botella, cuando se detuvo. Agua con limón también. Elena lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Cuando la mesera se fue, se quedaron sentados en silencio por varios minutos, ambos estudiando los menús como si fueran documentos legales complejos. Finalmente, Elena fue la primera en hablar. ¿Por qué ahora, Ricardo?, preguntó sin levantar la vista del menú. ¿Por qué después de 3 años de silencio absoluto apareces en mi vida justo cuando estoy en mi momento más vulnerable? Ricardo puso su menú sobre la mesa. Porque soy un cobarde. Elena levantó la vista, sorprendida por la honestidad brutal de su respuesta. Durante 3 años, Ricardo continuó,
He tenido tu número de teléfono memorizado. He manejado por tu barrio cientos de veces sin tener el valor de detenerme. He empezado a escribirte emails que nunca envié. He estado en una miseria autoimpuesta porque era demasiado orgulloso para admitir que había cometido el peor error de mi vida. ¿Y qué cambió?, Elena preguntó suavemente. Verte embarazada me obligó a enfrentar algo que había estado negando, Ricardo admitió. Me obligó a enfrentar el hecho de que mientras yo estaba jugando a ser el soltero exitoso, tú habías encontrado a alguien más, habías seguido adelante, habías construido la familia que yo había rechazado tener contigo. Elena bajó la mirada, sus manos moviéndose inconscientemente para proteger su vientre. Pero cuando descubrí la verdad sobre Javier, Ricardo continuó, cuando descubrí que te había mentido, que te había usado, que te había abandonado exactamente como yo lo hice, no pude vivir conmigo mismo, sabiendo que había sido traicionada por 2 hombres y que yo era el primero. Javier no era como tú, Elena dijo en voz baja. ¿Qué quieres decir? Elena respiró profundamente antes de responder. Cuando me divorciaste, al menos fuiste honesto sobre lo que querías. Me dijiste directamente que no querías hijos, que no querías una esposa que fuera una carga emocional, que querías estar libre para enfocarte en tus negocios. Fue cruel, pero fue honesto. Ricardo sintió cada palabra como una bofetada, pero la dejó continuar. Javier me hizo creer que me amaba. Me hizo creer que quería construir una familia conmigo. Me hizo creer que esta vez había encontrado a alguien que realmente me veía como una compañera, no como un accesorio. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. ¿Sabes lo que es descubrir que todo por lo que has esperado, todo en lo que has puesto tu fe, es una mentira? Elena preguntó. ¿Sabes lo que es estar embarazada de 5 meses, emocionada por mostrarle a tu prometido la ecografía del bebé, solo para que aparezca su esposa en tu puerta? Ricardo cerró los ojos imaginando la escena. Elena, lo siento mucho. No quiero tu lástima. Ella respondió rápidamente. Eso no es por lo que estoy aquí. Entonces, ¿por qué estás aquí? Elena lo miró directamente a los ojos por primera vez en la noche. Porque cuando me preguntaste quién poner como contacto de emergencia en el hospital, el único nombre que pude pensar fue el tuyo. El silencio que siguió fue cargado de significado. Ricardo podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Elena podía escucharlo. ¿Por qué?, susurró. Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, a pesar de cómo terminó nuestro matrimonio, nunca dudé que si realmente te necesitara, si estuviera realmente en peligro, vendrías por mí. Ricardo sintió como si alguien hubiera envuelto su corazón con una mano gigante y lo hubiera apretado. Siempre vendría por ti, admitió, siempre. En ese momento, la mesera regresó. ¿Ya decidieron qué van a ordenar? Elena ordenó pasta con salsa de tomate simple y una ensalada pequeña. Ricardo ordenó lo mismo, aunque normalmente habría pedido el plato más caro del menú. Cuando se fueron solas otra vez, Elena continuó. ¿Sabes cuál fue la diferencia real entre ustedes dos? ¿Cuál? Tú me rompiste el corazón porque eras honesto sobre quién eras. Me dijiste desde el principio que los negocios eran tu prioridad, que no querías complicaciones emocionales. Yo fui la idiota que pensó que podía cambiarte. Ricardo abrió la boca para protestar, pero Elena continuó. Javier me rompió el corazón porque me mintió sobre quién era. Me hizo creer que era el hombre que yo necesitaba cuando en realidad era un mentiroso que ya tenía una familia. Elena... Pero la diferencia más importante, ella lo interrumpió, es que contigo, incluso en nuestros peores momentos, nunca sentí que fueras un mal hombre. Sentí que eras un hombre que tenía miedo de amar. Con Javier, cuando descubrí la verdad, me di cuenta de que era simplemente un hombre malo. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Y qué soy ahora? Elena lo estudió durante un largo momento. No lo sé. Esa es la verdad.
No sé si eres el mismo hombre asustado de hace 3 años o si realmente has cambiado. ¿Qué tendría que hacer para demostrarte que he cambiado? No lo sé, Elena admitió, pero sí sé lo que no puedes hacer. ¿Qué? No puedes aparecer en mi vida como el salvador millonario que va a rescatarme de mi pobreza. No puedes usar tu dinero para comprarme de vuelta y no puedes prometerme cosas que no estás seguro de poder cumplir. Ricardo asintió. ¿Qué puedo hacer entonces? Elena puso sus manos sobre su vientre, mirando hacia abajo por un momento antes de volver a mirarlo. ¿Puedes decirme la verdad sobre por qué realmente estás aquí? No la versión romántica sobre el amor perdido, la verdad real. Ricardo respiró profundamente. Esta era su oportunidad de ser completamente honesto o de perderla para siempre. La verdad, comenzó lentamente, es que durante 3 años he estado vacío. He ganado más dinero, he expandido mi imperio, he salido con mujeres hermosas y no he sentido nada real, nada genuino. Elena escuchaba en silencio. La verdad es que verte embarazada me hizo darme cuenta de que mientras yo estaba jugando a ser el soltero exitoso, tú habías seguido adelante y habías encontrado lo que yo había sido demasiado cobarde para buscar contigo. ¿Y eso te molestó? Me destrozó, Ricardo admitió. Me destrozó porque me hizo darme cuenta de que había perdido no solo una esposa, sino la oportunidad de ser padre, de tener una familia real, de tener algo en mi vida que importara más que los números en una cuenta bancaria. Ricardo hizo una pausa cuando llegó su comida, pero ninguno de los dos empezó a comer inmediatamente. ¿Y ahora qué quieres?, Elena preguntó. Quiero la oportunidad de ser el hombre que debería haber sido contigo. Quiero la oportunidad de amar no solo a ti, sino al bebé que llevas. Quiero la oportunidad de ser el padre que ese niño merece, incluso si no soy su padre biológico. Elena parpadeó sorprendida. ¿Sabes que no es tuyo? Sí, Ricardo respondió sin vacilar. Y no me importa. Un niño va a crecer sin padre porque un cobarde lo abandonó. Si me das la oportunidad, voy a ser el mejor padre que ese niño podría tener. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. ¿Por qué harías eso? Porque te amo, Ricardo respondió simplemente. Porque he desperdiciado 3 años fingiendo que no te amaba y no quiero desperdiciar ni un día más. Y porque ese bebé va a ser parte de ti, lo que lo convierte automáticamente en lo más importante del mundo para mí. Elena se limpió las lágrimas con una servilleta. Ricardo, esto no es una película romántica. Esto es la vida real. Ser padre de un bebé que no es tuyo biológicamente, especialmente cuando la madre ha sido traicionada por 2 hombres, no es solo una decisión romántica que tomas en un restaurante. Lo sé, Ricardo respondió. Por eso no te estoy pidiendo una respuesta esta noche. Te estoy pidiendo la oportunidad de demostrarte que hablo en serio. ¿Cómo? Ricardo respiró profundamente. Déjame ayudarte con el embarazo, no como el millonario que te rescata, sino como el hombre que te ama y quiere asegurarse de que tú y el bebé estén bien. Déjame llevarte a tus citas médicas. Déjame estar ahí cuando nazca el bebé. Déjame demostrarte día tras día que no voy a desaparecer. Elena lo miró durante un largo momento. ¿Y si descubres que es más difícil de lo que pensaste? ¿Y si el bebé llora toda la noche? ¿Y si tengo depresión posparto? ¿Y si la realidad de tener una familia no es tan romántica como parece ahora? Entonces lo enfrentaremos juntos. Ricardo respondió sin dudar, como debería haber sido desde el principio. Elena finalmente tomó un bocado de su pasta, masticando lentamente mientras procesaba todo lo que había escuchado. Tengo una condición, dijo finalmente, la que sea. Si hacemos esto, si te doy esta oportunidad, no puede ser gradual. No puedes empezar siendo el novio de fin de semana que aparece cuando es conveniente. Si quieres ser parte de nuestras vidas, tienes que estar completamente comprometido desde el principio. Ricardo asintió inmediatamente.
¿Qué significa eso exactamente? Significa que cuando el bebé nazca, vas a estar ahí. Cuando tenga cólicos a las 3 a.m., vas a estar ahí. Cuando necesite cambios de pañal, vas a estar ahí. Cuando yo esté exhausta y hormonal y completamente imposible de soportar, vas a estar ahí. Estaré ahí, Ricardo prometió. ¿Y tus negocios? Puedo dirigir mi empresa desde Minterses en cualquier lugar. La tecnología me permite hacer reuniones virtuales, firmar contratos electrónicamente y tengo empleados capaces que pueden manejar las operaciones diarias. Elena sonrió por primera vez en toda la noche, aunque era una sonrisa pequeña y cautelosa. Ricardo Montemayor, el workahólico obsesivo, ¿está dispuesto a trabajar desde casa para cambiar pañales? Ricardo Montemayor, el hombre que perdió a la mujer más importante de su vida por ser un idiota obsesivo con el trabajo, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para no perder esta segunda oportunidad, corrigió. Elena puso su tenedor sobre la mesa y lo miró directamente. Una oportunidad, dijo finalmente. Te voy a dar una oportunidad, pero Ricardo, si me lastimas otra vez, si desapareces cuando las cosas se pongan difíciles, si decides que esto no es lo que realmente querías, no habrá una tercera oportunidad. Ricardo sintió como si hubiera ganado la lotería y escalado el Everest al mismo tiempo. No habrá necesidad de una tercera oportunidad, prometió. Esta vez voy a hacerlo bien. Mientras terminaban su cena hablando sobre doctores y preparativos para el bebé y planes para el futuro, Ricardo se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en 3 años, estaba completamente feliz. No había cerrado un contrato millonario, no había ganado una competencia empresarial, no había adquirido una nueva propiedad, simplemente había recuperado la esperanza de tener una familia, y eso valía más que todo. El dinero del mundo. Ricardo despertó a las 5:30 a.m. del lunes siguiente con una sensación que no había experimentado en años. Propósito real. No era la adrenalina artificial de cerrar un contrato millonario o la satisfacción vacía de vencer a un competidor. Era algo mucho más profundo y aterrador. La responsabilidad genuina hacia otra persona. Elena tenía cita médica a las 9 a.m. en la clínica pública, y él había insistido en llevarla. Durante los últimos 3 días, desde su cena reveladora, habían hablado por teléfono cada noche. Conversaciones cautelosas, pero gradualmente más cálidas, donde él aprendía detalles sobre su embarazo que lo llenaban tanto de emoción como de una culpa devastadora por todo lo que se había perdido. Se duchó rápidamente y se vistió, pero por primera vez en décadas no se puso uno de sus trajes de $5,000. En su lugar, eligió jeans y una camisa de algodón simple. Quería verse accesible, normal, como alguien que podría estar genuinamente cómodo en una clínica pública donde Elena había estado recibiendo atención prenatal. Su chofer, Carlos, lo esperaba en la entrada del edificio como siempre, pero Ricardo lo detuvo antes de que pudiera abrir la puerta del Bentley. «Carlos, hoy voy a manejar yo mismo», le dijo dirigiéndose hacia su BMW, más discreto. Carlos lo miró como si hubiera anunciado que se iba a la luna. «Señor, y Carlos», Ricardo se detuvo. «Cancela todas mis reuniones de esta semana. Voy a estar ocupado con asuntos personales». Durante el trayecto hacia el apartamento de Elena, Ricardo sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había sentido desde su primera cita de adolescente. Sus manos sudaban mientras manejaba por las calles que lo llevaban hacia un barrio que nunca había visitado, hacia una vida que nunca había imaginado que querría vivir. El sector San Miguel era exactamente lo que había esperado y peor. Edificios de apartamentos de 4 pisos con pintura descascarada, pequeños negocios familiares con letreros hechos a mano, niños jugando en las aceras porque no había parques cercanos.
Era el tipo de lugar del que él había escapado en su juventud y al que había jurado nunca regresar. Pero ahora, mientras estacionaba frente al edificio donde vivía Elena, no sentía desprecio o lástima, sentía respeto por una mujer que había logrado mantener su dignidad y construir una vida en circunstancias que lo habrían quebrado a él. El apartamento 3B estaba en el tercer piso y no había ascensor. Ricardo subió las escaleras de concreto, notando las grietas en las paredes y el olor a humedad que permeaba el edificio. Cuando tocó la puerta, Elena la abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la entrada. «Llegaste temprano», dijo, pero había una sonrisa pequeña en su rostro que hizo que el corazón de Ricardo se acelerara. «Quería asegurarme de que llegáramos a tiempo», respondió, y luego se quedó sin aliento. Elena llevaba un vestido de maternidad azul marino simple que probablemente había costado menos de $30, pero se veía más hermosa de lo que recordaba haberla visto jamás. Su vientre era más prominente de lo que había aparecido bajo el uniforme del restaurante, y había un brillo en su piel que él había escuchado sobre el resplandor del embarazo, pero nunca había visto realmente. «¿Estás lista?», le preguntó. «Casi». Elena desapareció hacia el interior del apartamento por un momento, regresando con una carpeta manila que claramente contenía todos sus documentos médicos. «¿Seguro que quieres hacer esto? La clínica pública no es exactamente el Hospital Ángeles». «Elena», Ricardo la tomó suavemente de la mano. «Quiero estar en cada cita médica, en cada ecografía, en cada momento importante de este embarazo. No me importa si es en la clínica más básica del mundo». Mientras bajaban las escaleras, Ricardo notó cómo Elena se sostenía del pasamanos y se detenía brevemente en cada descanso. Su instinto inmediato fue ofrecerle ayuda, pero algo en su expresión le dijo que ella necesitaba mantener su independencia. «¿Cómo te sientes esta mañana?», le preguntó en su lugar. «Bien», Elena respondió automáticamente. Luego se corrigió. «Bueno, no exactamente bien. El bebé ha estado muy activo por las noches. Creo que va a ser futbolista». Ricardo sonrió. ¿Puedo sentirlo moverse?» Elena se detuvo en el segundo piso mirándolo con sorpresa. «¿En serio quieres? Si no te molesta». Elena tomó su mano y la puso sobre su vientre. Al principio, Ricardo no sintió nada, excepto la calidez de su piel a través de la tela del vestido. Pero entonces, como si el bebé hubiera estado esperando la presentación, sintió un movimiento definido contra su palma. «Dios mío», susurró, y había lágrimas en sus ojos que no había esperado. «Es real, es realmente real». «Por supuesto que es real». Elena se rió suavemente. «¿Qué pensabas?» «Yo no sé», Ricardo admitió, manteniendo su mano en su vientre mientras sentía otro movimiento. «Supongo que parte de mí todavía no. Podía creer que ibas a ser madre, y ahora», Ricardo la miró directamente a los ojos, «ahora sé que vas a ser la madre más increíble del mundo, y ese bebé va a ser el niño más afortunado por tenerte». El momento fue interrumpido por una puerta que se abrió en el segundo piso. Una mujer asomó la cabeza, vio a Elena con un hombre desconocido y sonrió. «Buenos días, mi hija», le dijo a Elena en español. «¿Cómo está el bebé hoy?» «Muy activo, señora Hernández», Elena respondió cálidamente. «Ricardo, ella es mi vecina, la señora Hernández. Señora Hernández, él es Ricardo». La señora Hernández estudió a Ricardo con la mirada evaluativa de una mujer mayor que había visto suficiente vida como para juzgar el carácter de una persona en segundos. «Así que tú eres el famoso Ricardo», dijo en un español lento y deliberado. «Famoso». Ricardo miró a Elena con confusión. Elena se ruborizó ligeramente. «Puede que te haya mencionado una vez o dos. Más como una vez o dos cada día». La señora Hernández corrigió con una sonrisa conocedora. «Espero que seas mejor hombre de lo que ella merece, porque esta muchacha es un tesoro». «Sí, señora».
Ricardo respondió en su español perfecto, sorprendiendo tanto a Elena como a la señora Hernández. Voy a hacer todo lo posible para estar a su altura. La señora Hernández asintió con aprobación. Bien, y si no lo haces, toda la vecindad se va a enterar. Mientras continuaban bajando hacia el carro, Elena lo miró con curiosidad. No sabía que hablaras español también, ¿eh? Crecí en este tipo de barrios, Ricardo admitió, antes de que mi empresa despegara, antes de los trajes caros y los carros de lujo, pero hacía tanto tiempo que no lo usaba que pensé que lo había olvidado. Nunca mencionaste eso cuando estábamos casados. Cuando estábamos casados, estaba tratando de ser alguien que no era. Ricardo respondió honestamente. Estaba tratando de convencerme de que había dejado atrás mi pasado completamente. Cuando llegaron al carro, Elena se detuvo al ver el BMW. ¿Este es tu carro? Uno de ellos, Ricardo admitió. ¿Preferirías que fuéramos en taxi? No, es solo que es mucho más normal de lo que esperaba. Estoy tratando de ser más normal. Ricardo sonrió, aunque no estoy seguro de que esté funcionando. El viaje a la clínica tomó 20 minutos, durante los cuales Elena le contó sobre sus experiencias con el sistema de salud pública. Ricardo escuchó con creciente horror las historias sobre citas canceladas, largos tiempos de espera y doctores que la trataban con prisa porque tenían demasiados pacientes y muy poco tiempo. Elena, dijo cuando se estacionaron frente a la clínica, ¿por qué no me dijiste lo mal que estaba siendo tu atención médica? ¿Cuándo te iba a decir? Ella respondió. Durante los 3 años que no hablamos. La culpa lo golpeó como una ola. Tienes razón, pero ahora que sabemos lo que sabemos, ¿podríamos considerar transferirte a un doctor privado? Elena se tensó. Inmediatamente. Ricardo, hablamos de esto. No puedes aparecer y empezar a comprar soluciones para todos mis problemas. No estoy tratando de comprar soluciones, Ricardo protestó. Estoy tratando de asegurarme de que tú y el bebé reciban la mejor atención posible. ¿Y qué pasa si las cosas no funcionan entre nosotros? Elena preguntó directamente. ¿Qué pasa si en 2 meses decides que esto es más difícil de lo que pensaste? Voy a quedar atrapada con facturas médicas privadas que no puedo pagar. Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando la validez de sus preocupaciones. Tienes razón, admitió finalmente. No he pensado en esto desde tu perspectiva. ¿Qué sugieres? Sugiero que empecemos con las cosas pequeñas, Elena respondió. Ven conmigo a esta cita, conoce al doctor, ve cómo es realmente mi atención médica y luego, si después de unas semanas todavía quieres ayudar con los aspectos médicos, podemos hablar de opciones. Ricardo asintió. Me parece justo. La clínica era exactamente lo que había esperado. Salas de espera abarrotadas, sillas de plástico incómodas, carteles descoloridos en las paredes y un olor a desinfectante que no podía ocultar completamente otros olores menos agradables. Elena se registró en recepción y le dijeron que el doctor estaba corriendo con 45 minutos de retraso. ¿Esto es normal?, Ricardo le preguntó mientras se sentaban en sillas que claramente no habían sido diseñadas para mujeres embarazadas. Completamente normal. Elena respondió acomodándose lo mejor que pudo. A veces espero 2 horas. Ricardo miró alrededor de la sala de espera. Había otras mujeres embarazadas, algunas con niños pequeños corriendo alrededor, otras que claramente estaban lidiando con embarazos de alto riesgo, todas esperando pacientemente en condiciones que él no habría tolerado ni 5 minutos para una cita de negocios. ¿Cómo haces esto?, murmuró. ¿Hacer qué? Mantener tu paciencia, tu dignidad, tu esperanza en un lugar como este. Elena lo miró con una expresión que no pudo interpretar completamente. Ricardo, la mayoría de las mujeres en el mundo reciben su atención prenatal en lugares como este, o en lugares mucho peores. No soy especial por tener que hacerlo. Para mí sí eres especial. Él respondió sin pensar. Elena se quedó en silencio.
pero él pudo ver una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Cuando finalmente llamaron su nombre, Elena se levantó con el esfuerzo visible que requería a los 7 meses y medio de embarazo. «¿Puedo entrar contigo, Ricardo?», preguntó. «Seguro, puede ser intenso. Más seguro que nunca». El consultorio del doctor Fuentes era pequeño pero limpio, con una camilla de examen que había visto mejores días y equipo médico que era funcional, pero claramente no era de última generación. El doctor en sí era un hombre de unos 50 años con una sonrisa cálida y manos que temblaban ligeramente, probablemente por demasiada cafeína y muy poco sueño. «Elena, ¿cómo te sientes?», preguntó el doctor mientras revisaba su expediente. «¿Y quién es tu acompañante?». «Este es Ricardo», Elena respondió. «Él va a estar involucrado en el embarazo». El doctor Fuentes miró a Ricardo con curiosidad. «¿El padre?». Elena y Ricardo intercambiaron una mirada rápida. «Es complicado», Elena respondió finalmente. «Las familias modernas suelen ser complicadas». El doctor Fuentes sonrió. «Lo importante es que el bebé tenga gente que lo ame». Durante los siguientes 30 minutos, Ricardo observó fascinado mientras el doctor examinaba a Elena. Escuchaba los latidos del corazón del bebé y realizaba mediciones que anotaba en un expediente que se veía demasiado delgado para contener toda la información médica importante de un embarazo. Pero lo que más lo impresionó fue cómo el doctor Fuentes trataba a Elena. A pesar del ambiente caótico de la clínica, a pesar de estar obviamente apresurado, le prestó toda su atención. Respondió a todas sus preguntas con paciencia y la trató con el mismo respeto que habría mostrado a una paciente privada. «Todo se ve bien», el doctor finalmente anunció. «El bebé está creciendo normalmente. Tu presión arterial está mejor que la última vez. Y según mis cálculos, tienes aproximadamente 8 semanas más». «8 semanas», Ricardo repitió y había pánico en su voz. «¿Primer bebé?», el doctor Fuentes le preguntó con una sonrisa conocedora. «En cierto sentido», Ricardo admitió. «No te preocupes. 8 semanas es tiempo suficiente para prepararse, especialmente si Elena tiene un buen sistema de apoyo». Mientras salían de la clínica, Ricardo estaba inusualmente silencioso. Elena lo notó mientras se dirigían hacia el carro. «¿Estás bien?», le preguntó. «8 semanas», Ricardo murmuró. «En 8 semanas vas a ser madre». «Sí», Elena respondió simplemente. «Y si todo va bien entre nosotros, en 8 semanas yo voy a ser padre». Elena se detuvo junto al carro, estudiando su expresión. «¿Te está entrando pánico?». Ricardo consideró la pregunta. «Honestamente, debería estarme entrando pánico. Hace una semana mi mayor preocupación era si iba a cerrar el contrato de Tokio. Ahora estoy pensando en pañales y biberones y cómo cargar correctamente a un bebé. ¿Y cómo te sientes al respecto?». Ricardo la miró directamente a los ojos. «Me siento más asustado y más emocionado de lo que me he sentido en toda mi vida». Elena sonrió. La primera sonrisa completamente genuina que él había visto desde que se habían reconectado. «Bien», dijo, «porque ser padre no debería ser fácil. Si fuera fácil, cualquiera podría hacerlo bien». Mientras manejaban de vuelta hacia el apartamento de Elena, Ricardo se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en su vida adulta, estaba enfrentando algo que no podía comprar, manipular o controlar con su riqueza y poder. Iba a tener que ganarse su lugar en esta familia día a día, decisión por decisión, momento por momento. Y la idea, en lugar de aterrorizarlo, lo llenaba de una determinación que nunca había sentido antes. Esta vez iba a hacerlo bien, porque Elena y ese bebé merecían nada menos que lo mejor de él y estaba decidido a dárselo. Ricardo despertó a las 3:47 am, no por una alarma, sino por el sonido que había aprendido a reconocer inmediatamente. Elena respirando de manera entrecortada en la cama al lado suyo.
En las últimas 3 semanas, desde que se había mudado oficialmente al apartamento de ella, después de renovarlo discretamente para que fuera más cómodo, había desarrollado un radar interno para detectar cualquier signo de que el trabajo de parto podría estar comenzando. «¿Estás bien?», murmuró encendiendo la lámpara de noche suavemente. Elena estaba sentada en el borde de la cama, una mano en su espalda baja, la otra en su vientre masivo. A las 39 semanas se veía como si hubiera tragado una pelota de baloncesto, pero para Ricardo nunca había estado más hermosa. Creo que es hora», susurró, y había una mezcla de emoción y terror puro en su voz. Ricardo se incorporó inmediatamente, completamente despierto. Durante las últimas semanas había practicado este momento en su mente cientos de veces. Había leído todos los libros sobre parto. Había tomado clases prenatales con Elena. Había empacado y reempacado la maleta del hospital 3 veces. «¿Cuánto tiempo llevas sintiendo contracciones?», preguntó con la voz calmada, a pesar de que su corazón estaba corriendo como un motor de Ferrari. «Desde medianoche», Elena admitió. «No quería despertarte hasta estar segura». «Elena». Ricardo se puso de pie y se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «Me prometiste que me despertarías inmediatamente cuando empezara. Estamos en esto juntos. ¿Recuerdas?». Los últimos 2 meses habían sido la transformación más radical de la vida de Ricardo. Había reducido sus horarios de trabajo a la mitad. Había aprendido a cocinar comidas saludables para embarazadas. Había pintado el cuarto del bebé con sus propias manos y había leído más libros sobre paternidad que sobre estrategias empresariales. Pero más importante, había aprendido a estar presente, realmente presente. Otra contracción. Elena jadeó, apretando sus manos con una fuerza que lo sorprendió. Ricardo miró su reloj, cronometrando la duración como habían practicado, 45 segundos. ¿Cuánto tiempo entre esta y la anterior? Unos 5 minutos. Elena respiró profundamente cuando la contracción pasó. «Es hora de ir al hospital», Ricardo declaró, pero Elena lo detuvo cuando se levantó para buscar las llaves. «Ricardo, hay algo que necesito decirte antes de que nazca el bebé». «¿Qué cosa?». Se sentó nuevamente frente a ella, preocupado por la seriedad en su voz. «Durante estos 2 meses has sido el hombre que siempre soñé que pudieras ser. Has sido paciente cuando estaba hormonal e imposible. Has estado ahí para cada cita médica, cada antojo de medianoche, cada momento de pánico. Has leído más libros sobre bebés que yo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Pero necesito que sepas que lo que hiciste por mí, lo que sacrificaste para estar aquí, es más de lo que jamás esperé de nadie». Ricardo sintió como si su corazón fuera a explotar. «Elena, no sacrifiqué nada. Gané todo». Otra contracción. Ella susurró. Y esta vez Ricardo pudo ver que era más intensa. Mientras la ayudaba a respirar a través de la contracción, Ricardo se dio cuenta de algo que lo llenó de una emoción tan intensa que apenas podía respirar. En unas pocas horas iba a conocer a su hijo, porque eso era lo que el bebé había llegado a significar para él, su hijo, sin importar la biología. El viaje al hospital fue una mezcla de pánico controlado y emoción pura. Elena tenía contracciones cada 3 minutos ahora, y Ricardo manejaba con una mano mientras sostenía la suya con la otra. «¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche en el restaurante?», Elena preguntó durante una pausa entre contracciones. «¿Qué cosa específicamente?». «Dije muchas cosas estúpidas esa noche». Elena se rió a pesar del dolor. «Dijiste que querías la oportunidad de ser el padre que este bebé merecía». «Y lo dije en serio», Ricardo respondió inmediatamente. «Lo sé, y quiero que sepas que ya lo eres. Has sido su padre desde el momento en que decidiste quedarte».
Cuando llegaron al hospital, todo se volvió un borrón de actividad. Enfermeras, doctores, formularios, habitaciones, máquinas que pitaban. Pero a través de todo el caos, Ricardo nunca soltó la mano de Elena. Durante las siguientes 8 horas, vivió cada contracción con ella. Respiró a través de cada momento de dolor. La animó cuando estaba exhausta y se convirtió en su ancla en el mar de intensidad que es el trabajo de parto. ¿Puedo ver la cabeza?, gritó el doctor a las 11:47 am. Elena, en la próxima contracción necesito que puje con todo lo que tiene. Ricardo miró hacia donde el doctor estaba señalando y vio algo que lo cambió para siempre. La cabecita de su hijo cubierta de cabello oscuro, abriéndose paso hacia el mundo. «Oh, Dios mío», susurró, y había lágrimas corriendo por su rostro. «Elena, ¿puedo verlo? ¿Puedo ver a nuestro bebé?» «¿Nuestro bebé?», Elena preguntó entre jadeos. «Nuestro bebé», Ricardo confirmó sin vacilar. «Completamente nuestro». Con una contracción final que hizo que Elena gritara con una intensidad que Ricardo nunca había escuchado, el bebé salió completamente al mundo. «Es un niño», el doctor anunció. Inmediatamente, el cuarto se llenó con el sonido más hermoso que Ricardo había escuchado en su vida, el llanto fuerte y saludable de su hijo. «Papá, ¿quiere cortar el cordón?», preguntó la enfermera extendiendo unas tijeras hacia Ricardo. Por un momento, Ricardo se quedó paralizado. «¡Papá!», lo estaban llamando papá. «Ve», Elena susurró con una sonrisa que era pura luz. «Corta el cordón de tu hijo». Con manos temblorosas, Ricardo cortó el cordón umbilical, oficialmente separando a su hijo del cuerpo de Elena y convirtiéndolo en una persona independiente. 7 libras, 4 onzas, anunció la enfermera después de pesar al bebé, completamente saludable. Cuando le pusieron al bebé en los brazos por primera vez, Ricardo pensó que su corazón simplemente se iba a detener. El niño era perfecto. Deditos minúsculos que se agarraron inmediatamente a su dedo, ojos que se abrieron por un momento para mirarlo directamente, y una cara que era una mezcla perfecta de Elena, y bueno, de alguien más, pero eso ya no importaba. «Hola, pequeño», Ricardo murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Soy tu papá, te he estado esperando toda mi vida». Elena, exhausta pero radiante, extendió sus brazos. «Déjame verlo». Ricardo colocó cuidadosamente al bebé en los brazos de Elena, y la imagen de los dos juntos fue algo que sabía que recordaría por el resto de su vida. «Es perfecto», Elena susurró, examinando cada detalle de la carita de su hijo. «¿Cómo vamos a llamarlo?». Durante los últimos 2 meses, habían discutido nombres docenas de veces, pero nunca habían llegado a una decisión final. «¿Qué te parece, Gael?», Ricardo sugirió. «Significa generoso, noble». Elena miró al bebé, luego a Ricardo. «Gael Montemayor», probó el nombre. «Me gusta, pero ¿qué? ¿Estás segura de que quieres que lleve tu apellido?» «Técnicamente, Elena». Ricardo la interrumpió suavemente. «No hay nada técnico sobre esto. Soy su padre en todos los sentidos que importan y quiero que el mundo entero sepa que este es mi hijo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. «Ahora, ¿sabes qué? Tienes razón. Gael Montemayor suena perfecto». En ese momento, como si hubiera entendido que estaban hablando de él, el bebé abrió los ojos y miró directamente a Ricardo. Y en esos ojos oscuros e inocentes, Ricardo vio su futuro completo. Noches sin dormir, y primeros pasos, primeras palabras, y partidos de fútbol. Ayuda con la tarea y conversaciones sobre la vida. Vio amor incondicional, propósito real, y la oportunidad de ser el tipo de padre que él mismo había necesitado cuando era niño. «Te amo», le dijo a Elena inclinándose para besarla suavemente. «A los dos, más de lo que creí que era posible amar a alguien. Te amamos también». Elena respondió ajustando la mantita alrededor de Gael. «¿Verdad, pequeño? Amamos a papá».
6 meses después, Ricardo estaba sentado en el suelo de la sala de estar de su nueva casa. No la mansión que había tenido antes, sino una casa familiar de tamaño normal, en un barrio seguro, pero no ostentoso, con Gael en su regazo, leyéndole un libro sobre animales de granja. «Y este es un gato», Ricardo decía señalando la imagen. «¿Puedes decir gato?» Gael, ahora con 6 meses, respondió con un balbuceo alegre que Ricardo eligió interpretar como gato, perfectamente pronunciado. Elena entró a la sala cargando 2 tazas de café y se sentó al lado de ellos en el suelo. Había vuelto a trabajar a tiempo parcial como maestra de arte en una escuela privada, un trabajo que Ricardo había ayudado a conseguir, pero que ella había ganado completamente por mérito propio. «¿Cómo fue tu día?», le preguntó Ricardo, pasando un brazo alrededor de ella mientras seguía sosteniendo a Gael. «Increíble», Elena sonrió. «Mis estudiantes están trabajando en un proyecto sobre familias no tradicionales y no pude evitar pensar en nosotros. Somos una familia no tradicional, completamente». Elena se rió. «Tenemos al millonario que dejó su empresa para ser papá de tiempo completo, la maestra de arte que se enamoró 2 veces del mismo hombre y el bebé que tiene el padre más devoto del mundo a pesar de no compartir su ADN». Ricardo miró a Gael, quien había agarrado el libro y estaba tratando de comérselo. «¿Sabes qué? Tienes razón. Somos completamente no tradicionales y no lo cambiaría por nada del mundo, ni siquiera por tu antigua vida de lujo, sin complicaciones. Especialmente no por eso», Ricardo respondió sin dudar. «Mi antigua vida era vacía. Tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que realmente importaba». Elena se acurrucó más cerca de él. «¿Y qué es lo que realmente importa?». Ricardo miró alrededor de su sala de estar, que era un desastre completo de juguetes de bebé, libros de paternidad y las pequeñas evidencias de una vida realmente vivida. Miró a Elena, que tenía manchas de pintura en las manos de su trabajo del día, cabello despeinado por perseguir a un bebé de 6 meses. Miró a Gael, quien ahora estaba babeando felizmente sobre el libro de animales. «Esto», dijo simplemente, «esta vida caótica, imperfecta, completamente impredecible, esta familia que construimos juntos, este amor que es más real que cualquier cosa que haya sentido antes. Incluso cuando Gael nos despierta cada 2 horas», Elena bromeó. «Especialmente entonces», Ricardo se rió, «porque esas 2 de la mañana cuando él llora y nosotros nos levantamos juntos para calmarlo, cuando trabajamos como un equipo para cuidar de él, son los momentos en que me siento más vivo». Elena se puso de pie y extendió sus brazos hacia Gael. «Ven acá, pequeño, es hora de tu cena». Mientras Elena alimentaba a Gael, Ricardo los observó con una sensación de gratitud tan intensa que casi lo abrumaba. 3 años atrás había sido el hombre más rico y miserable del país. Había tenido todo lo que pensaba que quería y nada de lo que realmente necesitaba. Ahora, técnicamente tenía menos dinero. Había vendido la mayoría de sus propiedades y puesto la mayoría de su fortuna en fideicomisos para Gael y obras de caridad. Menos poder empresarial. Había delegado la mayoría de las operaciones diarias de su empresa y definitivamente menos tiempo libre, pero era infinitamente más rico en todas las maneras que importaban. «¿En qué estás pensando?», Elena preguntó notando su expresión reflexiva. «Estoy pensando», Ricardo respondió, «en lo cerca que estuve de perder todo esto por segunda vez». «¿A qué te refieres?». «Aquella noche en el restaurante, cuando te vi por primera vez en 3 años, tenía la opción de simplemente irme. Podría haber fingido que no te había reconocido, podría haber pagado mi cuenta y salido de tu vida para siempre». Elena se quedó inmóvil. «¿Consideraste hacer eso?». «Por aproximadamente 2 segundos», Ricardo admitió. «Mi primer instinto fue huir,
porque verte me hizo darme cuenta inmediatamente de cuán vacía había sido mi vida sin ti. ¿Y qué te hizo quedarte? Ricardo sonrió, recordando ese momento que había cambiado todo. Te vi sosteniendo tu espalda porque te dolía, y me di cuenta de que no importaba cuán incómodo me hiciera sentir verte, no podía irme sabiendo que estabas luchando sola. Ni siquiera sabía sobre Javier. Entonces no, pero sabía que algo estaba mal. Y más que eso, sabía que todavía te amaba. Había pasado 3 años mintiéndome a mí mismo sobre eso, pero en el momento en que te vi, supe que nunca había dejado de amarte. Elena terminó de alimentar a Gael y lo puso sobre su hombro para sacarle los gases. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que Javier me abandonando fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. Ricardo la miró con sorpresa. ¿Cómo puedes decir eso? Porque si él no me hubiera abandonado, nunca habría estado trabajando en ese restaurante esa noche. Nunca te habría vuelto a ver. Nunca habríamos tenido esta segunda oportunidad. Elena caminó hacia Ricardo y se sentó en su regazo con Gael dormido en sus brazos. Y más importante, continuó, si él no me hubiera abandonado, nunca habría aprendido que puedo sobrevivir sola. Cuando nos casamos, la primera vez era dependiente de ti para todo. Necesitaba que fueras mi salvación. Y ahora sé que puedo cuidarme a mí misma y a Gael si es necesario. Lo que significa que estoy contigo porque quiero estar contigo, no porque necesite estar contigo. Y eso hace que nuestro amor sea mucho más fuerte. Ricardo la besó suavemente, cuidando de no despertar a Gael. Te amo, Elena. A ti y a este pequeño milagro, más de lo que las palabras pueden expresar. Te amamos también. Elena susurró contra sus labios, para siempre. Mientras el sol se ponía a través de las ventanas de su sala de estar, pintando todo en tonos dorados, Ricardo se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin siquiera saberlo. Propósito real, amor incondicional y la satisfacción profunda que viene de saber que estás exactamente donde se supone que debes estar. Había pasado décadas persiguiendo el éxito empresarial, acumulando riqueza, construyendo un imperio que impresionara al mundo. Pero resulta que la verdadera riqueza no se medía en números en una cuenta bancaria. Se medía en momentos como este. Un bebé dormido en los brazos de la mujer que amaba en una casa llena de risa y amor, sabiendo que mañana se despertaría para hacer todo otra vez. Y por primera vez en su vida, Ricardo Montemayor era verdaderamente rico.